En el vídeo de hoy me gustaría hablar de un tema que a muchos les trae de cabeza. Me refiero al tema de los listening o la comprensión oral en inglés. Este era uno de los problemas más comunes que me trasladaban muchísimos de mis alumnos cuando yo les enseñaba inglés y era que me decían que muchas veces se sentían muy inseguros a la hora de hablar inglés, no por el hecho de tener que hablar o producir, sino por el hecho de no comprender cuando les hablaban. Esta es una realidad que a muchas personas les afecta a la hora de hablar en inglés porque les entra como pánico, ¿no? Se ven en una situación real de comunicación en la que la otra persona les habla, ellos no entienden muy bien y entonces ya directamente se bloquean y son incapaces de seguir el ritmo de la conversación, de hablar, y ahí es cuando empieza el desastre. Bien, pues hoy quiero explicar exactamente cuáles son los factores que nos pueden llevar a tener dificultades a la hora de comprender y cómo solucionar esas dificultades. El primer problema con el que nos podemos encontrar, la primera dificultad que puede hacer que no comprendamos bien cuando nos hablan, es el tema del acento. Cuando hablo de acento me refiero a todo lo que tiene que ver con la pronunciación, entonación. En inglés todos sabemos que el acento, como nosotros decimos americano, es muy diferente del acento británico o del acento canadiense o del acento australiano. Incluso dentro de lo que son los acentos británicos, los acentos americanos, etc., hay una gran diferencia. Dentro de cada país hay grandes diferencias entre acentos. Entonces, para solucionar el tema del acento, lo primero que yo siempre recomiendo a mis alumnos que quieren aprender inglés es: primero elige en qué acento te quieres manejar tú. Porque te gusta más, quizá porque el tipo de empleo que tienes va a utilizar más un inglés de una zona o de otra. Entonces, si tú eliges que quieres manejarte en acento americano, tienes que consumir contenido, utilizar recursos con ese acento. Por lo menos al principio. Luego, una vez que ya estés más familiarizado con la lengua, tengas unos conocimientos mayores y ya de vocabulario, de gramática, y tengas un nivel más fluido, entonces ya podrás empezar a manejarte también con otros acentos. Pero al principio hay que ser muy claro en la elección del acento. La pronunciación e entonación, que va un poco de la mano también del acento, es clave a la hora de comprender al otro. ¿Cómo podemos trabajar esto? Pues muy sencillo. Si, por ejemplo, tenemos un podcast o estamos viendo una serie, cualquier tipo de contenido, vamos a necesitar tener el guión para poder ir leyendo, ir escuchando e ir repitiendo. Cuanto más escuchamos mientras leemos y más repetimos, cuanto más tratamos de imitar esa pronunciación, esa entonación, más nos vamos acostumbrando a ellas, de forma que luego al escucharlas vamos a entenderlas. Por aclarar, la pronunciación es algo que nosotros podemos saber simplemente poniendo una frase en Google Translate. La entonación es lo que, digamos, el Google Translate nos lo hace un poco más plano. No es una buena forma de conocer la entonación de ningún idioma, el Google Translate. La mejor forma es consumiendo mucho contenido en contexto. Series de televisión, podcasts, vídeos. El segundo problema o dificultad que nos encontramos a la hora de intentar comprender lo que nosotros nos dicen en inglés es, cómo no, la cantidad de palabras que conocemos y la cantidad de gramática que conocemos. Cuantas más palabras sabemos, más fácil es entender lo que los demás nos dicen. Con el tema de la gramática pasa algo parecido, pero es diferente. Es decir, quizá nosotros conocemos muchas palabras, entendemos de qué tema nos están hablando, pero si no comprendemos bien la gramática, esto nos puede llevar a malos entendidos. Esto es muy típico. Gente que conoce las palabras, gente que conoce o cree conocer bien la gramática y luego escucha un mensaje, su propio cerebro rellena los huecos de lo que no entiende, como cree, y luego piensa que entiende algo que en realidad no lo está entendiendo correctamente. Para solucionar este problema hay un ejercicio que es muy sencillo. Se trata de coger un fragmento, volvemos otra vez a un podcast, pero puede ser también una serie, etcétera, un vídeo, da igual. Imaginemos un podcast. Cogemos un fragmento pequeño de ese podcast, lo escuchamos, primero sin leer nada. Anotamos lo que creemos que está diciendo ese podcast. Después sí cogemos el guión y traducimos literalmente lo que está diciendo. Y por último comparamos nuestra versión con la versión real, lo que nosotros pensábamos que estaba diciendo y
lo que decía. Si está todo correcto, genial. Eso quiere decir que controlamos perfectamente la gramática que se utiliza en ese fragmento y las palabras. Si tenemos fallos, entonces ahí es cuando tenemos que hacer anotaciones, analizar un poco esos fallos de qué son, esa gramática, cómo se ha utilizado y por qué quiere decir lo que quiere decir. Eso ya digamos que es trabajo nuestro de análisis, de corrección, para luego poder asimilarlo, claro. El tercer y último problema que nos encontramos a la hora de comprender en inglés tiene muchísimo que ver con el factor psicológico. Factor psicológico puede ser bloqueo mental, miedos, dudas, inseguridades. Muchísima gente lo pasa mal realmente cuando está en una conversación con personas que hablan en inglés o con personas nativas, porque ya de primeras van con la predisposición de no voy a entender. Entonces se cierran. Ahí es cuando se forma una especie de bloqueo mental y eso es lo que hace que perdamos muchísima información porque no estamos centrados en lo que se está diciendo. Nuestro cerebro está tan estresado que no puede centrarse o concentrarse en lo que los demás dicen, sino que está, digamos, medio cerebro allí, medio cerebro aquí, intentando gestionar el estrés que estamos sintiendo. Para solucionar este problema, bueno, lo que tenemos que hacer es ganar en seguridad. Y la forma de hacer eso es escuchar muchísimo el idioma, trabajar muchísimo la comprensión para nosotros ir ganando también confianza. Eso es el paso 1. El paso 2 es intentar perderle el miedo a decir, perdona, no lo entiendo, perdona, me lo puedes repetir, perdona, puedes hablar más despacio. Tenemos que quitarnos barreras que tenemos de que somos menos, de que cuando preguntamos porque no entendemos o porque es obvio que no estamos entendiendo algo, los demás nos van a juzgar, van a pensar, yo qué sé. En fin, en definitiva, estamos hablando un idioma que no es el nuestro, no es nuestra lengua materna, es una segunda, a veces incluso una tercera lengua. Tenemos que partir de la base de que eso ya en sí mismo es un logro. No tenemos que pensar que los demás nos están juzgando porque nuestro nivel de inglés no es el que debería. Es que ya estamos hablando inglés, ya estamos hablando un idioma que no es el nuestro y quizá las otras personas no. No tiene que importarnos lo que los demás piensen o creemos que vayan a pensar, porque mientras hagamos eso, lo que estamos haciendo es obstaculizar nuestro propio proceso de aprendizaje. Así que un poco por resumir, la forma de mejorar en la comprensión oral o en los listening en inglés son superando los 3 problemas o dificultades que suelen hacer que sea difícil para nosotros comprender a una persona cuando nos habla en inglés. La primera es la entonación, pronunciación y los acentos. Elegir primero cuál va a ser el acento que queremos aprender o en el que nos queremos volver más expertos. Trabajar la pronunciación, trabajar la entonación. 2. Conocer muchas palabras y conocer las estructuras gramaticales bien. El ejercicio que os he dejado en este vídeo es buenísimo para aprender bien la gramática. Y el tercer problema tiene que ver más con el factor psicológico, nuestra propia actitud ante el idioma, ante el fallo, ante el no entender. Si trabajamos esto de forma consistente a lo largo del tiempo, veremos cómo poco a poco vamos ganando en confianza y esos bloqueos dejan de aparecer. Cada vez más nuestro cerebro va a poder centrarse en lo que se dice y no tanto en el estrés del no comprender, y eso va a hacer que obviamente mejoremos muchísimo en los listening. ¿Te ha parecido útil este vídeo? Pues te invito a que te suscribas a mi canal y también os animo a que cualquiera dejéis en comentarios los temas de los que os gustaría que hablara y que hiciera más vídeos en el futuro.